Buenos días y bienvenidos a la charla del programa de anestesia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Yo soy Sandra Izaza y con la charla de hoy le vamos a dar apertura al tema o al gran bloque que sigue, que es del paciente con patología cardiovascular. Mi asesor para esta oportunidad es el doctor Juan Fernando de Cascos, que es anestesiólogo cardiovascular del Hospital General y de la Clínica de Lima. Cuando hablamos de un paciente con stent, tenemos muchos interrogantes y es un tema que, a pesar de tener mucha evidencia, aún sigue siendo muy mal definido. Lo primero que tenemos que evaluar para definir la población en dos grandes grupos, y es quién ya terminó la terapia, quien ya terminó la terapia antiagregante dual y quien no la ha terminado, es cuál es la duración de la terapia antiagregante dual. Y este probablemente es el punto que desde el 2016 ha cambiado más durante toda la evidencia y las guías, porque ahora se propende por una terapia que sea corta, pero efectiva en términos de protección de isquemia y de sangrado. La segunda pregunta que tenemos que hacernos siempre es ¿cuál es el riesgo trombótico si yo necesito suspender esa terapia? Es decir, el paciente que no ha terminado el tiempo de terapia antiagregante dual necesita ser llevado a cirugía y debo suspenderle la terapia antiagregante dual. El principal riesgo es la trombosis del stent y los eventos cardiovasculares secundarios asociados al perioperatorio a los 30 días donde se miden la mayoría de los estudios. El tercer punto es cuál es el riesgo de sangrado. Si por darle protección isquémica al paciente yo debo continuar la terapia antiagregante. En este punto es el que más falencias tenemos. Las guías han avanzado mucho en decir cuáles son recomendaciones, en desarrollar medicamentos que tienen más potencia antiagregante, pero no nos han hablado de ninguna estrategia nueva acerca del manejo del sangrado en estos pacientes. Y por último, el escenario más complejo, que es el paciente que debe ser llevado a cirugía de alto riesgo en un periodo crítico, con alto riesgo de sangrado y antiagregación, saber si probablemente se beneficia una terapia puente o definitivamente se le va a aumentar la mortalidad del sangrado. Como ya les dije, el manejo perioperatorio sigue estando mal definido. Después del sangrado espontáneo, la cirugía es la segunda causa de suspensión temprana de la antiagregación dual, y eso se asocia a dos desenlaces catastróficos en términos de mortalidad. El sangrado y la isquemia, ninguno menos importante que el otro, entonces va a ser muy difícil establecer como un balance entre los dos objetivos que tenemos. Si yo decido suspender la terapia antiagregante antes de que el paciente haya terminado el tiempo óptimo descrito según su riesgo isquémico, el 30% de los pacientes van a tener eventos isquémicos en el perioperatorio. ¿De qué va a depender ese 30%? ¿De en qué momento después del implante del stent se hace la suspensión? ¿A qué está asociado? A infarto, accidente cerebrovascular, trombosis del stent y mortalidad, obviamente. Pero si decido continuar la terapia antiagregante, hasta el 50% de los pacientes van a sangrar. Y ese sangrado significa aumento de costos, mortalidad, mayor estancia hospitalaria, requerimiento de transfusión y una cosa muy importante, no medida anteriormente en los estudios, y es la necesidad de reintervención por el sangrado, que eso sí le duplica la mortalidad a los pacientes. Y una cosa que no debemos olvidar, que como anestesiólogos debemos ser parte activa y no convertirnos como en un obstáculo, son las complicaciones asociadas al retraso de las intervenciones. Cuando una intervención es tiempo sensible, no nos deberíamos convertir nosotros en un obstáculo, sino diseñar un plan que sea lo mejor posible, que proteja de una mejor manera al paciente, porque por cada día que el paciente permanezca hospitalizado, el riesgo de infección asociado a los cuidados de la salud se aumenta un 37%. Y van a ver que hay escenarios en los que el paciente no se le va a poder dar de alta hasta que no se opere. Entonces, entre más corto sea ese tiempo, pues también más importante va a ser para la prevención de los eventos infecciosos. A pesar de ser un evento muy complejo, cada vez es más común el aumento de la enfermedad cardiovascular como principal causa de muerte y mortalidad en el mundo. Es casi la primera causa. Hay 1 millón de pacientes al año en Europa y en Estados Unidos que requieren un implante de stent. Los procedimientos de cardiología intervencionista se han convertido en el 3.6% de todos los procedimientos que se realizan, y la mayoría de ellos son terapéuticos. Y un paciente que haya requerido un stent y está dentro de su primer año de haberse implantado, entre el 5 al 20% tiene probabilidad de necesitar una cirugía no cardíaca. Y hay un escenario supremamente importante, y son los pacientes que ya reciben anticoagulación oral por fibrilación auricular. 10% de sus pacientes van a necesitar terapia triple por el implante de stent, es decir, anticoagulación oral y doble antiagregación. Sí ha habido cambios muy importantes. Ya no todos los pacientes requieren 12 meses de terapia y no todas las cirugías selectivas se deberían hacer después de 12 meses. Ahora las guías apoyan una terapia individualizada.
un tiempo más corto, menor riesgo de sangrado, pero protección isquémica. Un cambio muy significativo que tenemos sobre las guías de manejo preoperatorio es que antes se decía que un paciente que fuera para cirugía necesitaba un stent metálico porque eso le acortaba el tiempo de terapia antiagregante. Ahora sabemos que el stent metálico no es la respuesta, que el stent de segunda generación es seguro, se endoteliza más o menos en el mismo tiempo que se endoteliza un stent metálico, y que a largo plazo tiene muchísimo más beneficio tener un stent de segunda generación porque el paciente tiene menos tasa de restenosis y menos tasa de trombosis del stent. Y en cuanto al sangrado, como les dije, tenemos medicamentos de alta potencia como el ticagrelor, pero no hemos logrado resolver qué vamos a hacer cuando el paciente sangra y está bajo el efecto de un agente antiagregante dual. Enfrentarnos a un paciente complejo requiere una evaluación multidisciplinaria, y esta evaluación multidisciplinaria tiene 3 puntos importantes. El primero es que necesitamos servicios que tengan cardiología y hemodinamia las 24 horas, porque cuando se presente una complicación aguda vamos a necesitar un lugar donde se pueda revascularizar nuevamente el paciente, o donde cuando no sea posible pues se necesite llevar a una cirugía cardíaca para revascularizarlo de forma quirúrgica. Y el cardiólogo es la persona más idónea para decirnos cuánto tiempo va a necesitar ese paciente de terapia antiagregante dual. Aunque hay calculadoras que permiten aproximarnos, están avaladas solamente para el escenario intrahospitalario, más no el escenario a largo plazo. Entonces tenemos que utilizar la herramienta de los hallazgos clínicos, los hallazgos angiográficos y finalmente el riesgo de sangrado que tenga el paciente. En cuanto al cirujano, es muy importante porque las definiciones de sangrado son muy amplias, en ninguna parte están bien definidas. Entonces, el riesgo de sangrado depende del tipo de intervención, pero también de la facilidad que tenga el cirujano para poder controlar el sangrado. Entonces, uno tiene que hablar con él y decir cuánto tiempo podemos diferir esta cirugía y en qué momento definitivamente es mejor llevarlo y dónde es mejor llevarlo. Estos pacientes deben ser llevados y realizados en niveles de alta complejidad donde tengan un entrenamiento avanzado en el tipo de intervención que se le va a hacer al paciente, porque eso le mejora el desenlace. Y nuestro papel como anestesiólogos es, como les dije al principio, no convertirnos nunca en un obstáculo para que el paciente pueda ser intervenido, sobre todo si son cirugías vasculares o cirugías oncológicas que son altamente sensibles al tiempo, y el pronóstico de esos pacientes probablemente vaya a depender de cuánto me demore en operarlos, pero sí, con toda la información que tenemos del cardiólogo, del hemodinamista y del cirujano, tratar de diseñar el mejor plan para el paciente que lo pueda prevenir, pues proteger desde el preoperatorio hasta el postoperatorio. Vamos a empezar entonces por cuánto tiempo debería recibir un paciente terapia antiagregante dual, y es que el principal objetivo de la terapia antiagregante dual después de implantar un stent es evitar la trombosis del stent. La cardiología intervencionista desde hace 40 años más o menos ha avanzado muchísimo. Empezó con las angioplastias con balón, donde encontraban que tenían una alta tasa de disección espontánea y vasoespasmo, y eso requería cirugías emergentes. Entonces, tratando de darle respuesta al vasoespasmo y a la mayor tasa de cirugía emergente, diseñaron el stent metálico, que es una plataforma autoexpandible de acero inoxidable, que lo que hacía era simplemente generar una apertura al flujo para que pudiera revascularizarse el paciente. ¿Qué problema tenía? Tenía inflamación aguda y crónica que generaba trombosis del stent, aguda, subaguda y crónica. Aparece el stent de primera generación, que es una plataforma que tiene una estructura metálica, que también es de acero inoxidable, tiene un biopolímero y tiene un medicamento que para los stents de primera generación el más común era el Paclitaxel, y el efecto que tiene ese medicamento es evitar la migración de las células del músculo liso a la capa íntima. ¿Qué hizo eso? Que se disminuyera la trombosis temprana del stent, pero no resolvió el problema de la trombosis tardía, porque esa estructura metálica y ese polímero generaban una reacción inflamatoria sistémica que lo que se convertía era como un remodelamiento negativo a nivel de la íntima y la media, y eso producía la trombosis. Y el stent de segunda generación, que actualmente es el que tiene mejor evidencia, cambia el medicamento. Ahora se utilizan unos medicamentos que tienen mayor potencia, un polímero que tiene menor efecto inflamatorio a largo plazo, y ya no son unas estructuras de acero inoxidable, sino que son aleaciones con cobre, y ese cobre genera una menor respuesta inflamatoria. ¿Qué logramos con el stent de segunda generación? Que se endotelice más rápido, es decir, que se embeba en la capa íntima del vaso y que se forme un nuevo endotelio sobre el stent, que es lo que va a evitar que el paciente necesite una terapia muy larga antiagregante dual para evitar la trombosis.
El futuro definitivamente está en una terapia dirigida. ¿En una terapia dirigida en qué? En biopolímeros que son bioreabsorbibles, mucho más biocompatibles, y por último la expresión de CD34 sobre la estructura del stent, que lo que hace es evitar la respuesta inflamatoria. La terapia óptima entonces dependerá del riesgo isquémico del paciente y del riesgo de sangrado, y ese riesgo isquémico, les resalto acá, ¿cuál fue la indicación que generó la revascularización del paciente? No es lo mismo un paciente que fue revascularizado por una enfermedad coronaria estable a un paciente que tuvo un evento coronario agudo, sobre todo si fue con elevación del ST. Tenemos entonces las principales características clínicas. Acá les subrayo el evento coronario en el primer año, o si es a causa de ese evento coronario que se decidió la revascularización del paciente. Quien tiene historia de trombosis recibiendo una terapia antiagregante dual no aplica para los pacientes que necesitaron suspensión de la terapia por alguna razón. Y dentro de otras características clínicas está la edad, la diabetes, la enfermedad renal crónica con una tasa de filtración glomerular menor a 60 y la fracción de eyección deprimida en algunos artículos menor de 40, en otros menor a 35, pero finalmente alguna alteración estructural del corazón. Y dentro de las características angiográficas, muchas veces no tenemos acceso al detalle completo de la arteriografía, pero que sí podemos saber cuántos stents tiene el paciente. Si un paciente tiene 3 o más stents, significa que fue una enfermedad multivaso, difícil de revascularizar y es un paciente de alto riesgo. Otra cosa que podemos saber fácilmente, ¿dónde fue la lesión? Si las lesiones estuvieron localizadas en el tronco o las lesiones proximales de la descendencia anterior, también tienen alto riesgo. Todas las lesiones ostiales, en la bifurcación, estén de una longitud mayor a 60, de un diámetro menor a 3 milímetros, oclusión completa, es decir, los pacientes con impacto con elevación del ST, y pacientes que han sido revascularizados, stent sobre stent, o que el hemodinamista nos dice el resultado de esta intervención no fue exitosa, el stent no se autoexpandió, no tuvimos un flujo químico adecuado al final, eso también es un paciente alto riesgo. El algoritmo que propone la guía europea me parece apropiado porque va como de la mano con la estructura que les hice para la charla. Primera pregunta, ¿fue una enfermedad coronaria estable o fue un síndrome coronario? Si fue una enfermedad coronaria estable, ¿tiene o no tiene alto riesgo de sangrado? Si tiene alto riesgo de sangrado, ese paciente debería recibir 3 meses de antiagregación si fue por enfermedad coronaria estable, o si fue por un síndrome coronario, debería recibir como mínimo 6 meses de anticoagulación. Las guías siguen diciendo que el principal medicamento, la principal combinación debería ser aspirina con clopidogrel, a pesar de la alta tasa de resistencia que tenemos a la aspirina y sobre todo al clopidogrel, que ya será más o menos entre el 10 al 15% de los pacientes y para la aspirina hasta el 40% de los pacientes. Pero finalmente siguen hablando de este esquema de aspirina clopidogrel como el que mejor protección le genera a los pacientes. Si no fue una enfermedad coronaria, si no fue un síndrome coronario y el paciente tiene bajo riesgo de sangrado, debería recibir lo mínimo por 6 meses. Algunos pacientes podrían beneficiarse de extender la terapia hasta 12 meses, pero más por el efecto sistémico que genera la antiagregación dual y no por el efecto local sobre el stent. Y en cuanto al paciente que tuvo síndrome coronario, si tiene bajo riesgo, es en el que no se ha modificado el tiempo y el intervalo debería recibirlo por 12 meses. Entonces, si yo interrumpo la terapia antitrombótica, ¿qué va a pasar con ese paciente? La mayoría de los eventos de trombosis del stent ocurren dentro de las primeras 4 semanas, especialmente dentro de la primera semana. Esto va a ser muy importante a la hora de la cirugía que es de diferible mayor a un mes, ¿cierto? Entonces, esto nos sirve para saber que por lo menos si yo puedo aplazarlo una semana, estoy aportando algo en disminución de riesgo al paciente. Pero no termino de resolver el problema porque eventos cardiovasculares pueden presentarse durante el primer mes hasta en el 30% de los pacientes. Cuando sobrepasa los 6 meses, disminuye a menos del 6, al menos del 10%, pero mientras el intervalo se mantenga sobre el escenario crítico, pues el riesgo es muy alto. La trombosis del stent es infrecuente, pero es la complicación más grave después de la intervención percutánea. Representa aproximadamente el 20% de los infartos después de las intervenciones coronarias percutáneas y esto puede estar subestimado específicamente por lo difícil que es definir una trombosis del stent. Antes se consideraba que era toda elevación del ST, ahora se sabe que hay trombosis del ST sin elevación del ST, entonces probablemente aquí es donde viene a jugar un papel importante el seguimiento postoperatorio de los pacientes. La mortalidad es equiparable a la de un síndrome coronario agudo con elevación del ST, con una recurrencia nada despreciable para nosotros, sobre todo que debemos someter a pacientes a suspensión de la terapia del 20%, y esto sí varía dependiendo del tipo de stent que tenga el paciente. De entre 0.2 a 0.4 cada año, si es un stent de segunda generación,
y a 2% cada año si es un stent de primera generación. ¿Qué factores tienen asociado a mortalidad por trombosis del stent? El que debuta con choque cardiogénico, quien tiene una trombosis de más de un stent, fracción de eyección deprimida, edad avanzada, enfermedad renal crónica terminal, lesiones, como les dije ahorita, del tronco coronario izquierdo, de la descendencia anterior, sobre todo si son isquiales, y resultados subóptimos de la intervención, es decir, un tipo tiene menor o igual a 2. Definir la trombosis del stent me parece lo más fácil para nosotros como en términos de tiempo. La trombosis temprana es la que se presenta en el primer mes y esta se divide en subaguda, si es entre las 24 horas y los 30 días, o aguda si es dentro de las primeras 24 horas. La trombosis tardía es entre el mes y los 12 meses, aquí se presentan entre 0.5 a 1% de todas las trombosis. Esto probablemente es lo que ha impactado el desarrollo de las nuevas técnicas de intervención. Y la trombosis muy tardía sigue siendo el problema porque el stent de segunda generación no es inmune a la trombosis tardía, y pues, pero sí depende y sí se favorece más con un stent de segunda generación. Recuerde que el paciente que recibe la terapia tiene este objetivo: maximizar la protección isquémica y minimizar el riesgo de sangrado. Entonces, cada vez que vamos a suspender una terapia integregante dual, tenemos que saber que estamos dejando al paciente sin la protección isquémica. La trombosis del stent es multifactorial, por eso es tan difícil definirla. Dependen factores relacionados del paciente, factores del procedimiento, factores asociados a la lesión y factores del stent. Ahora se está, digamos que estudiando mucho la trombosis del stent asociada a fractura del stent, que es una pues digamos que es algo difícil de diagnosticar, solamente se puede por hemodinamia, pero todo esto es lo que nos va a jugar en contra del resultado del paciente. ¿Qué puedo modificar yo? El periodo de cirugía, la cirugía en periodo de endotelización, es decir, las primeras 4 semanas. Eso lo podría llegar a modificar yo, excepto que sea una cirugía que por nada se pueda diferir. Y lo segundo que puedo modificar es la suspensión de la terapia dual sin completar el tiempo óptimo. Es decir, no a todos los pacientes suspenderles el clopidogrel cuando no está indicado la cirugía es de bajo riesgo, porque hay pacientes que deben ser llevados a cirugía bajo terapia integral. Dentro de la fisiopatología del infarto perioperatorio, aunque estos pacientes tienen mayor riesgo de trombosis del stent, no se nos puede olvidar que la activación simpática, el estado hipercoagulable, el estado inflamatorio, las variaciones hemodinámicas, la anemia y la hipoxemia también llevan a un desbalance entre el aporte y la demanda de oxígeno. Entonces, aunque seamos muy juiciosos con cumplir la terapia integregante, hacer la terapia puente, si no somos juiciosos al tratar el dolor, mejorar el estado hemodinámico del paciente, pues tampoco le vamos a contribuir de forma significativa en el desenlace perioperatorio. ¿Cuándo llevar entonces el paciente a cirugía? Según las guías europeas, si el paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo, el primer mes no cambia para ninguno de los dos pacientes. Es el periodo de máximo riesgo. ¿Qué sí cambia? Después de los 6 meses. Después de los 6 meses cambia. Entonces aquí lo vamos a ver de forma específica, ahorita me voy a volver a esta diapositiva, y es que cuando un paciente tiene características de alto riesgo, el riesgo permanece elevado hasta los 6 meses y a partir de ahí solamente disminuye siendo bajo hasta los 12 meses. Si el paciente tiene características de bajo riesgo, el periodo de mayor riesgo, pues como ya les dije, es el primer mes y de ahí en adelante puede considerarse intermedio, siendo únicamente bajo después de los 6 meses. Este estudio respalda la evidencia de que definitivamente el stent metálico no es superior en los pacientes que van a ser llevados a cirugía al stent liberador de medicamento, y esto porque se consideraba que un paciente que se le pusiera un stent metálico se podía llevar a cirugía de forma segura después de 6 semanas. Ahora sabemos que acá se hace a 6 semanas la intersección, la diferencia no es significativa entre un stent liberador de medicamento de segunda generación y un stent metálico, pero que la diferencia sí es muy significativa sobre los eventos cardiovasculares después de las 6 semanas. Después de las 6 semanas es superior el stent liberador de medicamento al stent metálico, entonces ya no necesitamos someter al paciente a una reintervención o poner un stent sobre otro stent. Y en cuanto al tiempo, el riesgo disminuye según cuánto yo pueda esperar para llevar el paciente a cirugía. Máximo riesgo en las primeras 6 semanas, mínimo riesgo después de 6 meses, idealmente los 12 meses. Hablemos ahora del sangrado. Ya sabemos que hay pacientes en los que infortunadamente no vamos a poder suspender la terapia integregante dual.
El riesgo de sangrado es inherente al procedimiento que le vamos a hacer y al estado que tiene el paciente solamente por recibir la anticoagulación. Y una cosa supremamente importante es que no se basa únicamente en la pérdida sanguínea, y esto es un negocio para hacer con el cirujano, sino en qué tan fácil es controlar la hemostasa. Porque, por ejemplo, la cirugía vascular es una cirugía de alto riesgo, pero es una cirugía en que se puede hacer hemostasa fácilmente, ¿cierto? Entonces, probablemente ese paciente no se beneficie de diferirlo demasiado, de suspender la terapia, porque el riesgo de sangrado puede controlarse de forma fácil, diferente a un procedimiento de neurocirugía, donde definitivamente controlar el sangrado es muy difícil y puede ser catastrófico en este caso. El riesgo de sangrado depende de las variables clínicas del paciente. Les voy a resaltar: los pacientes con anemia, hemoglobinas menores a 10, consumidores crónicos de AINES o esteroides, quien ya tenía un antecedente de sangrado en cualquier otra intervención, y el índice de masa corporal. En cuanto a los medicamentos, depende de la potencia con la que se inhiba la función plaquetaria. Menor riesgo de sangrado con ASA, mayor riesgo de sangrado con ticagrelor. Y este riesgo de sangrado con ASA y clopidogrel se ve influenciado por la cantidad de pacientes que son resistentes a la terapia antiagregante con ASA y con clopidogrel. Pero hasta no tener una evidencia suficiente de que el paciente es resistente, no puedo asumir que es resistente y que no va a tener riesgo de sangrado. Siempre y cuando consuman antiagregante, tiene riesgo de sangrado. Y en cuanto a la intervención, las intervenciones ya sabes que se dividen en riesgo de bajo, intermedio y alto, pero ahorita vamos a mirar qué es lo importante. No voy a ahondar por el tiempo en temas de farmacología, pero sí les quiero mostrar que hay una cosa importante, y es la potencia o el porcentaje en el que se inhibe la función plaquetaria. El menor porcentaje lo tiene el esquema recomendado, que es aspirina y clopidogrel. Si un paciente no es resistente, perfectamente con esto puede evitar la trombosis cerebral. Pero ¿qué pasa con los nuevos inhibidores orales, prasugrel y ticagrelor, que inhiben entre el 90%, y los intravenosos, que ahorita vamos a hablar de la terapia puente, inhiben la función plaquetaria en 100%? Entonces, el problema con el agente intravenoso es si se me presenta alguna complicación mientras el paciente esté recibiendo la infusión de tirofiban. Ahí es el principal problema. Existen muchas clasificaciones de riesgo de los procedimientos, pero lo más importante es que ese riesgo es individualizado y conversado con el cirujano. Nosotros tenemos que entrar a saber si va a ser un procedimiento invasivo. Generalmente los procedimientos que duren más de 45 minutos son procedimientos de alta manipulación de tejidos, o se incluyen o involucran órganos vitales como el sistema nervioso central o el corazón, órganos altamente vascularizados como el hígado y el vaso, grandes vasos, y sitios de fibrinolysis activa como el tracto genitourinario. Las guías nos proponen basarnos en el PRECIS-DAP, que es un score. Hay dos estudios muy grandes, el DAP y el PRECIS, que han evaluado la seguridad de una terapia corta versus una terapia larga, y de ahí salieron dos scores. Este score está avalado solamente como recomendación y nos permite únicamente en el ámbito intrahospitalario definir los pacientes de mayor riesgo. Aquí les voy a demostrar que, efectivamente, como todos sabíamos, en cirugía general, las resecciones hepáticas o la cirugía pancreática, la esplenectomía, la cirugía aortotorácica o abdominal, la prostatectomía, la nefrectomía, la cistectomía, todos son procedimientos de alto riesgo. Dentro de ortopedia hay un grupo, trayendo a colación lo que habló mi compañera yo en la charla, y es la cirugía de cadera. La cirugía de cadera se considera una cirugía de alto riesgo de sangrado, y este tipo de pacientes, este tipo de población es muy probable que esté anteagregada por alguna razón, entonces tenemos que tener eso muy en cuenta. En cuanto a la cirugía torácica, lo más común, la pleurectomía y la decorticación, y no debemos despreciar los procedimientos endoscópicos por mínimamente invasivos que parezcan. Las resecciones submucosas o las dilataciones esofágicas, las papilotomías en CEPRE o las endosonografías con punción son procedimientos de alto riesgo de sangrado y de difícil control. Tengo 4 escenarios entonces importantes para hablar. El paciente que tiene bajo riesgo trombótico y bajo riesgo de sangrado. Siempre debería propender por continuar la aspirina, excepto que sea un procedimiento de neurocirugía en el que definitivamente, o de urología como una prostatectomía radical, en el que definitivamente darle el antiagregante le va a aumentar significativamente el riesgo y la dificultad de controlarlo. El segundo escenario es el paciente que tiene alto riesgo trombótico pero bajo riesgo de sangrado, donde lo ideal sería poder continuar los dos medicamentos. El tercer escenario es el paciente con bajo riesgo trombótico y alto riesgo de sangrado, donde debería suspender los dos medicamentos, pero esto depende del tiempo en el cual vaya a llevar el paciente a cirugía. Y por último, el escenario más difícil, el paciente de alto riesgo trombótico con alto riesgo de sangrado, donde usted debería idealmente continuar la aspirina
y debería plantearse la posibilidad de llevar al paciente a una terapia. 3 preguntas antes de someter a cualquier paciente a una intervención. ¿Cuál es la urgencia de la cirugía? ¿Cuál es el riesgo de sangrado? ¿Y cuál es el intervalo entre la cirugía y la intervención percutable? Hay muchos flujogramas. Yo quise traerles un flujograma que yo hice porque así lo entendí y me pareció la forma más fácil y coherente como explicarse. Primero, cuando un paciente es urgente o emergente, no hay nada que hacer. Busque la mejor estrategia para controlar el sangrado. Y cuando un paciente es selectivo, pregunten, ¿es de alto riesgo después de 12 meses? ¿Es de bajo riesgo después de 6 meses? ¿Qué pasa con la cirugía sensible al tiempo? Ahí es donde usted se debe preguntar en qué intervalo está desde el implante de estrella. Si es menos de un mes, periodo de máximo riesgo. Si es entre un mes y 3 meses, periodo de riesgo elevado. Y si es más de 6 meses, siempre y cuando pueda continuar la aspirina, puede llevar al paciente a cirugía. El problema es si no puede continuar la aspirina. El paciente que va a cirugía a menos de un mes, yo debo procurar por diferir esa cirugía lo más, el tiempo mayor posible, sobre todo las primeras 3 semanas. ¿Cierto? Las primeras 3 semanas el paciente no debería haber llevado ninguna intervención. Si hay que llevar, pues hay que entrar a negociar el sangrado de la isquemia, pero pues lo ideal sería poder diferir al máximo hasta 3 semanas. Cuando el paciente puede recibir la terapia antiagregante dual, lleve la cirugía y haga todo porque el paciente también lo que se puede. Pero si no la puede recibir, ahí está la evidencia de la terapia puente. Ese paciente debería ser llevado a terapia. Otro escenario donde la terapia puente también tiene gran impacto es en el paciente que está entre 1 y 3 meses, tiene alto riesgo trombótico y no puede continuar la terapia antiagregante dual. Ese paciente debería proponerse quizás, si su beneficio es mayor al riesgo, llevarse a una terapia de puente con antiagregantes intravenosos. Dentro de las estrategias de control les propongo el control isquémico y el control de sangrado. Solamente podemos manipular uno con toda nuestra efectividad y es suspender adecuadamente los antiagregantes. Si yo me equivoco en suspender el tiempo necesario de los antiagregantes o lo suspendo más del tiempo necesario, expongo al paciente a trombosis o sangrados. En cuanto a la terapia puente con los agentes intravenosos, ya les voy a mostrar que definitivamente parece ser la solución a todos los problemas, pero probablemente no lo sea. Y del control del sangrado, simplemente son recomendaciones, solo 2 estrategias tienen gran aval y vamos a hablar de eso. Entonces, excepto por la suspensión adecuada de todos los medicamentos, todas las terapias son de soporte. No hay ningún agente que revierta efectivamente el efecto de los antiagregantes. ¿Cómo debo suspender la antiagregación dual? 3 días antes de la cirugía, si el paciente está tomando ticagrelor. 5 días antes de la cirugía, si está tomando clopidogrel. 7 días antes de la cirugía, si está tomando prasugrel. Pero como es importante suspenderlos, es importante reiniciarlos. Nosotros nos desligamos de los pacientes y nunca sabemos si el ortopedista o el cirujano le reformuló el clopidogrel al paciente. Ideal hacerlo el primer día o las primeras 24 horas, siempre cuando se garantice hemostasia. En este caso, cuando usted lo suspende no hay necesidad de reiniciar con calma, se reinicia con la dosis usual. Ahorita vamos a mirar las variaciones que tiene la terapia. Entonces, no siempre es la mejor opción para el paciente con alto riesgo isquémico y alto riesgo de sangrado. ¿Por qué? Porque hay estudios que han demostrado que no disminuye la incidencia de los eventos isquémicos y sí aumenta la forma significativa de los eventos de sangrado. Es una estrategia temporal que tiene una indicación específica y ese paciente de alto riesgo trombótico, alto riesgo de sangrado, programado para una cirugía no diferible en periodo crítico, y tiene una indicación alterna, que es el paciente que fue llevado a una cirugía gastrointestinal que disminuye la absorción de los medicamentos. Este tipo de medicamentos no se pueden ni triturar ni pasar por sonda nasogástrica, entonces estos pacientes podrían beneficiarse de dársele una terapia contra el postoperatorio. Ningún agente está aprobado en el perioperatorio. El cangrelor es el que más estudios tiene y más seguridad ofrece, pero todo lo que sabemos de la terapia puente está extrapolado de los estudios en hemodinamia, de lo que ha pasado con el síndrome coronario agudo. Esto no tiene, no tiene una indicación 1A para el manejo perioperatorio. La evidencia es muy limitada, todos los estudios son observacionales. Y antes se consideraba que usted podría reemplazar la terapia puente por anticoagulación. Ahora sabemos que es desastroso, aumenta el efecto protrombótico, aumenta el sangrado y no protege de los eventos isquémicos, entonces no se debe dar anticoagulación conjunta a estos pacientes. Siempre piense que va a someter a un paciente a terapia de puente si cumple las características de alto riesgo, está en el periodo crítico y usted no puede diferir esa cirugía y sobre todo no puede continuar, porque cuando usted puede continuar el clopidogrel, pues
continúe, probablemente sea la mejor opción, porque el riesgo de tener una reintervención temprana o una intervención urgente cuando el paciente está recibiendo ticagrelor tiropivan, hace que sea casi improbable poder controlar el sangrado de alguna manera. Este es un estudio muy importante, solo son 60 casos, pero evaluó pacientes de cirugía cardíaca y no cardíaca, que más de la mitad tuvieron síndrome coronario agudo, es decir, tenían alto riesgo trombótico. Evaluaron la cirugía en los primeros 6 meses y que encontraron ellos, que tanto en el grupo de cirugía cardíaca como de cirugía no cardíaca, los pacientes presentaron trombosis del stem, infartos y sangrado significativo. ¿Esto qué concluye? Que a pesar de que el uso de la terapia puente puede disminuir la ocurrencia de los eventos, también se asocia a complicaciones hemorrágicas. ¿Qué es lo más importante? Que usted lo debe hacer en un ambiente controlado, es decir, una unidad de cuidados intensivos. No se admiten modificaciones a la dosis. ¿Cómo modificaciones a la dosis? En hemodinamia se utilizan bolos más infusiones de tiropivan. El bolo y la infusión en el escenario perioperatorio se ha asociado a mayor sangrado y ahora solamente se pretende porque el paciente reciba una infusión. ¿Cómo hacer una terapia puente? Mientras pueda, continúe la aspirina a lo largo de todo el procedimiento. Si no, pues sospeche, no hay nada que hacer. Mire qué medicamento está tomando el paciente. En este caso les voy a mostrar solamente el algoritmo y les voy a mostrar los cambios que tenían si tuviéramos disponible el cangrelor. Si el paciente está tomando clopidogrel, suspéndalo 5 días antes de la cirugía. Si el paciente está tomando prasugrel, 7 días antes de la cirugía. ¿Cuándo iniciar la infusión de tiropivan? 3 días antes de la cirugía. ¿Listo? ¿Cómo se inicia la infusión de tiropivan? Si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular mayor a 50 mililitros minuto, la infusión es a 0.1 microgramo kilómetro. ¿Cuándo se suspende? 4 a 6 horas antes de la cirugía. En esto no se puede fallar, en la suspensión. ¿Listo? Porque esto es lo que nos va definitivamente a decir que estos agentes, como se depuran rápidamente, no tienen metabolitos activos, van a dejar un periodo mínimo, pues corto, sin que el paciente esté antiagregado y podríamos llevar al paciente a cirugía y reiniciar el antiagregante, sobre todo el clopidogrel, con carga. Acá sí hay que empezar con carga, entre 300 a 600 miligramos, depende del riesgo trombótico que tenga el paciente. ¿Cuál es el objetivo de la carga? La forma en la que actúa el clopidogrel depende de la dosis. Es más rápido si yo doy una dosis más alta, entonces logro una inhibición plaquetaria de casi el 60% de las plaquetas solamente después de 2 horas de haber administrado el clopidogrel. En cuanto al control de sangrado, todo lo que yo haga puede generar trombosis. Entonces, un punto desfavorable. No hay ningún antídoto específico. Mi objetivo principal es restaurar la función plaquetaria, pero ¿qué me lo impide? Que el clopidogrel y el prasugrel tienen metabolitos activos en sangre hasta 6 horas. Hay algunos artículos que hablan hasta 24 horas. ¿Y eso qué va a inhibir? Las plaquetas que yo le ponga al paciente. Lo único que tiene evidencia es la transfusión de plaquetas y el control quirúrgico del sangrado. O sea, lo que yo puedo hacer con el cirujano y transfundiéndole las plaquetas. ¿Qué otras cosas se han extrapolado del sangrado quirúrgico y del trauma? La desmopresina, el ácido tranexámico, el factor 7 activado y el piurino. Hablando de la transfusión de plaquetas, van a restaurar la función plaquetaria dependiendo del agente que se haya utilizado para inhibirla. Es decir, solo se va a necesitar una menor dosis para aspirina y una mayor dosis para ticagrelor. Con el problema que ahorita vamos a especificar del ticagrelor, no hay ninguna evidencia de transfusión profiláctica de plaquetas, excepto que el paciente esté trombocitopénico en un rango que me impida llevar una cirugía. La transfusión profiláctica se asocia a mayor mortalidad y mayor tasa de infección y estancia en cuidados intensivos, y también se han descrito eventos tromboembólicos y trombosis arterial después de una transfusión de plaquetas. Listo. De esto les hablaba. Entonces, si el paciente consume aspirina, la dosis que yo debería utilizar para revertir el sangrado es 1 unidad por cada 10 kilos de peso para hacerlo más fácil. En todos los estudios se ha evaluado generalmente una féresis de plaquetas para todos los pacientes. Con ello, cuando solo el paciente está tomando aspirina, se ha logrado mejoría de la función plaquetaria. Con el clopidogrel, ¿qué pasa? La recomendación es dar el doble de la dosis que con aspirina, es decir, 2 aféresis de plaquetas, siempre y cuando la última dosis de clopidogrel haya sido 6 horas antes de la transfusión. Si yo lo transfundo dentro de las primeras 6 horas, el metabolito del clopidogrel está activo y no va a generar inhibición plaquetaria. Conclusión, no estoy haciendo nada. Lo mismo pasa con el prasugrel.
Tenemos un problema más grande con el ticagrelor, y es que si la última dosis fue hace menos de 24 horas, no hay ninguna terapia efectiva de transfusión de pláticos, excepto hay discusión con el factor 7 activado, porque pues, la potencia inhibitoria del ticagrelor es muy alta, entonces no voy a, o sea, necesito una dosis demasiado grande para poder tratar de revertir la disfunción plaquetaria. Si la dosis fue hace más de 24 horas, con 2 aféresis mejora el 50% de la función plaquetaria, con 3 aféresis el 85%. Pero si el ticagrelor fue hace más de 48 horas, 2 aféresis me garantizan casi una reversión completa del efecto. Las otras estrategias, la desmopresina, el factor 7 activado y el pirinómeno, extrapolados del sangrado en cirugía y el sangrado en trauma. La desmopresina sí tiene estudios en el paciente que está antiagregado dual, que mejora la concentración de ADP y mejora el fenómeno de adhesión plaquetaria, entonces podría ser una opción. Profiláctico tampoco se ha demostrado que sea superior a terapéutico y tiene pues eventos adversos menos claros los trombóticos y más los metabólicos que tiene sobre el volumen plasmático y la concentración de sodio. Y el factor 7 recombinante está pues se ha avalado, se ha utilizado sobre todo en los pacientes que reciben ticagrelor durante las primeras 24 horas, y el pirinómeno se ha estudiado tanto el precipitado como el plasma fresco, pero eso tiene muy poca evidencia con el alto riesgo que tiene el pirinómeno de generar trombosis. La gran discusión, el ácido tranexámico. Lo primero que les quiero dejar claro es que todos los estudios de buena evidencia del ácido tranexámico han excluido a los pacientes con enfermedad coronaria e implante reciente de stent. O sea que la evidencia es poco confiable. No tiene ningún efecto sobre los antiagregantes. Lo único que hace es controlar el sangrado, tal como lo hacen otros escenarios en el lecho quirúrgico y en trauma. Y hay muchos reportes de trombosis del stent e infarto postoperatorio después de tanto el vuelo como la infusión. Solo encontré estos 2 estudios. Este primer estudio evaluó más de 26.000 pacientes que fueron llevados a artroplasia total de cadera y de rodilla. Estos pacientes sí tenían enfermedad coronaria y stent, pero más de 6 meses. O sea, el stent lo habían recibido más de 6 meses después de la cirugía. Evaluaron la incidencia de infarto y eventos tromboembólicos a 90 días en el postoperatorio y no encontraron ninguna diferencia con respecto al grupo control. Analizando este estudio, uno podría decir, puede dar una luz de seguridad, ¿cierto? Pero esta revisión, este metaanálisis, perdón, que es muy reciente también, no incluyó pacientes con enfermedad cardiovascular, pero sí evaluó los eventos trombóticos asociados a el ácido tranexámico y encontró que tampoco había ninguna diferencia. No hay nada que lo respalde, ninguna guía de sangrado dice que se debe usar, pues, en el paciente antiagregado dice que usted debería usar ácido tranexámico, pero pues es otra de las herramientas que tenemos cuando definitivamente el sangrado no es controlable por ninguna otra causa. ¿Qué conclusiones tenemos? Es un escenario complejo, mal definido, pero no inusual. Una cosa que se debate mucho es si a estos pacientes los debería montar un anestesiólogo cardiovascular. No hay nada en la literatura que nos diga que sí y que no. Probablemente un anestesiólogo que conozca la fisiopatología, que sea juicioso, que suspenda adecuadamente los medicamentos, que tiene un alto nivel de complejidad, podría ser, ¿no? No hay nada que nos justifique ni que nos contraindique. El objetivo va a ser siempre encontrar un balance entre el riesgo de trombosis y el riesgo de isquemia. Los eventos cardiovasculares mayores dependen del intervalo entre el cual yo lleve a cirugía al paciente. Todas las estrategias que tengo para controlar el sangrado son de soporte, y la terapia puente requiere pacientes seleccionados, ambientes controlados y protocolos muy estrictos de aplicación. Muchas gracias.